señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del Día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, bienvenido Ernesto Farrell, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Don Mauricio Candiani, bienvenido. Encantado, Feliz buenas año, noches, señores. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. Hemos hablado mucho acerca de la crisis de desabasto de combustibles, de gasolina particularmente, pero hemos hablado poco o conocemos poco acerca del impacto económico que ha tenido pues, en diversas industrias, en carga, en transporte. Usted sabe que pues, muchas empresas importantes y vitales de distribución de productos de primera necesidad pues, todavía están haciendo como sus cuentas y balances para ver el impacto negativo que todo esto pueda tener en la economía. Hoy justamente el Financiero Papel el Financiero Diario hacía una reflexión a este sentido, Enrique, de qué tamaño pueda ser el impacto económico. Todavía lo desconocemos. Hay algunas cifras de pymes que hablan de más de 1.200 millones de pesos. La Coparmex ha ofrecido algunos indicadores cercanos a los 2.000, 2.500 millones de pesos, también en términos de distribución de productos, pero esto puede impactar pues, a muchas otras industrias. Si en este momento se corrigiera plenamente y a nivel nacional el problema del desabasto, quizás el efecto sería marginal, tal vez ni siquiera se notaría en las variables macroeconómicas. Sin embargo, no pareciera que esto vaya a ser así. Es decir, persiste el desabasto, en menor grado en la Ciudad de México, sigue grave en entidades como Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán. Entonces, las evaluaciones que se han hecho son de que si se alarga esta circunstancia algunas semanas, un par de semanas, de entrada en los datos del mes de enero se va a notar. Es decir, uno de los elementos que determinará el crecimiento del mes será esta circunstancia. Y si se alargara más aún, pues será en los datos del trimestre. Este fin de semana, si alguien de nuestro auditorio visitó centros comerciales aquí en la Ciudad de México, probablemente pudo darse cuenta pues, que estaban bastante solitos. Vacíos. Entonces, la gente administró combustible, usó menos el vehículo, está más cautelosa con sus gastos. Todo esto genera un ambiente que notoriamente sí tiene un impacto en el consumo, tiene un impacto, me parece, al final lo va a tener en la actividad económica. No podemos calibrar todavía de qué tamaño, si será marginal o será relevante. Estos son indicadores del IMEF, ¿no es cierto?, respecto al sector manufacturero y no manufacturero entre julio y diciembre, antes de la crisis. De hecho, ¿no? Sí, acá lo conoce muy bien Ernesto. Sí, estos indicadores cuando están abajo de 50 puntos implican que hay contracción en el sector al que miden. Y pues tenemos a los dos sectores en diciembre abajo de 50 unidades. Quiere decir que pues ya hay contracción en ambos sectores. La semana pasada, Plus América, publicamos nuestro indicador más oportuno que se llama el IBEM. Ajá. Dando una estimación de cuánto puede ser el IGAE, que es el PIB mensual, para el mes de diciembre. Y nuestra estimación es de una caída de alrededor de 0.7 a un punto porcentual, bajo cifras originales, no las desestacionalizadas, para ese mes. Con lo cual sería muy difícil que el crecimiento del todo el PIB del 2018 llegar a superar el 2.1%. ¿no? Vamos a hablar del PIB. Lo que quiero decir es que tenemos ya una tendencia a la baja y muy probablemente el efecto de enero de combustibles puede afectar todavía lo haga ya más negativo. ¿En qué sustentan esto? ¿Por qué la tendencia? ¿Qué hay? ¿Desconfianza? ¿Es solo incertidumbre? ¿Qué es lo que está flotando allá afuera? A partir de octubre se nota una desaceleración de la economía importante. Todavía en octubre, que ya conocemos la cifra, pues crecimos arriba del 2%. Nuestra estimación, porque todavía no tenemos el dato ya más precisa, es un crecimiento de alrededor del 1.4 para noviembre y te estoy platicando que probablemente se vea ya un número negativo a tasa anualizada en el mes de diciembre. Tú platicas mucho con empresarios, ¿qué recoges? Fíjate que
dividiría mi comentario en dos partes. En la parte logística son días y creo que van a ser semanas de grandes retos en distintas industrias. Y pongamos por un momento atención en el sector primario de la economía, en los productos que vienen del campo a la ciudad para el suministro constante en cadenas no refrigeradas que dependen de lo que se llama en la industria procesos de emisión crítica. Es decir, o lo estás haciendo de manera constante o cuando se interrumpe algo pasa. O el producto se te queda en el lugar de origen o desabasteces de manera relevante el punto de consumo. Y eso lo estamos viendo ahorita espoteado en las noticias, se refleja en centrales de abasto, algunos centros de consumo, sean de tiendas departamentales o de autoservicio, que empiezan a reflejar, sin que en algunos espacios urbanos sea alarmante todavía, pero en las centrales de abastos hay dolor. Luego hay otro sector que es el sector industrial y ahí la afectación está en función del nivel de inventario que manejes en la industria que analices. Tienes guardado. Entonces hay industrias que ahorita no sienten dolor porque su nivel de inventario está amortiguando el escalamiento que está habiendo en el suministro de partes y componentes. Si este asunto se corrige en el corto plazo, como decía Enrique, es que no va a tener su expresión macro porque se va a corregir muy rápido, el inventario hizo su trabajo. Pero si este problema de suministro de inventario se extiende y se interrumpe de manera sostenida, tarde o temprano vas a ver elementos industriales en la cadena manufacturera sintiendo ese dolor. Y finalmente está el sector terciario de la economía. Yo diría que la parte de servicios es la que más reacciona en el acomodo momentáneo, como que se ajusta, aguanta un rato, pero sin embargo, todas las empresas que estamos en el sector terciario de la economía, pues ya tenemos planes de contingencias para ver qué pasa en este escenario de más radicalización que algunos hablan. Ahí el dolor está diferenciado y tendríamos que analizarlo sector por sector. Hay un elemento, parece anecdótico, pero es relevante, el diésel. Lo que ha escaseado son las gasolinas, no el diésel. El diésel usado por particularmente el transporte de carga más pesado, es quien normalmente carga diésel, casi no tiene afectación. Es decir, se puede cargar diésel casi en cualquier lugar de la República. Entonces, por ejemplo, los vehículos que llevan las madrinas, estos que llevan los vehículos... Sí. Los autos, camionetas, etcétera, pues no tienen afectación. El caso del aguacate. Estaba escuchando recientemente a ahora los para el Super Bowl. aguacateros de Michoacán, la única entidad autorizada por la Oficina de Sanidad de Estados Unidos para vender aguacate y que tiene su temporada alta. Venden más de la mitad de lo que venden en todo el año en esta temporada. Ahorita, no me acuerdo la cifra, pero es así brutal. Sí. 1.200 toneladas o no sé cuánto, una cosa impresionante para un día. Sí, ¿no? Claro. Pareciera que no van a tener problema. Sí van a poder llevarse la carga, justamente porque muchos de los transportes que utilizan manejan diésel. Entonces, esto que pareciera anecdótico, también es uno de los factores que va a incidir en el sector afectado. Si usa diésel, quizá va a tener menos problemas. Si no usa diésel, va a tener más problemas. Pero fíjate cómo lo está diciendo, va a tener menos problemas. No es que no tenga problemas, porque en el análisis logístico no se hace nada más en el tramo mayor, sino en lo que se llama la última milla. Y esa última milla, la mayor parte de la microdistribución es gasolinas. Sí. Entonces, aunque tú lo muevas de un punto a otro con diésel, con ferrocarril, con... todavía hay muy poco transporte eléctrico en última milla, entonces la parte de gasolina se te vuelve afectación de la cadena. Ese es el dolor que está sintiendo el comerciante. Y la otra, rescato el asunto de la afluencia y la contingencia del consumidor. Sí está habiendo una mesura en los traslados obligada por las circunstancias. Y eso, inevitablemente, en cierto componente, se ve reflejado en la economía. Sí, este lunes publicamos en El Financiero unas estimaciones que hicimos. Y básicamente vemos dos extremos, ¿no? Un extremo es el que decía Enrique, pues, se soluciona rápido en los próximos días. Ya hay un daño. Estuvimos la semana pasada en Guadalajara, en el Bajío. Ya llevaban 2 semanas en esta crisis. En esa crisis y pues sí se nota mucho más severo el impacto, sobre todo en la parte industrial, ¿no? Se están consumiendo los inventarios y sí puede haber después problemas
para la exportación. Hoy el gobierno anunció la compra de 500 500 pipas. Que quiero saber quién te surte 500 pipas No, así de... No, para- no están guardadas. Para No la semana están entrante, ¿no? guardadas, Es no decir, la no son agencia. surus que uno no, vaya a la no, agencia y compre. Ni jetas tampoco, no, ¿no? no me parece un buen mensaje además, ¿no? Pues, creo que es mejor resolver el problema de los Sí, ductos. pero ¿no? parecería, yo no sé si el mensaje tranquiliza en términos de decir, vamos a poner más vehículos para agilizar el abasto de las estaciones de servicio, pero no hay ninguna señal de que los ductos vayan a ser reabiertos, sabemos que están siendo reparados, pero no tenemos información al respecto, ¿no? No hay en el detalle. Nos están informando cada mañana. Ayer en la noche volvieron Funcionó. a picar Sí, el sí. Tuxpan Azcapotzalco y se tuvo que cerrar. O ya está abierto tal o cual, pero no hay un mapeo exhaustivo donde se diga cuáles están funcionando y cuáles no. Bueno, pero estaban en estas estimaciones, ¿no? Entonces, si hay un impacto de unos días más de esta crisis, nosotros llegamos a medir un golpe al PIB del trimestre de 0.3%. No hay grandes repercusiones en la parte de inflación. Bueno, simplemente es un tropiezo. Pero si esto se alarga, sí vemos que, por ejemplo, una situación como la actual, que hay algo de gasolina que hace que se mueva medio la economía, pero sí creemos que el PIB del trimestre puede ir a Se cero. puede afectar. Yo creo que Y la lo que inflación se puede se puede repente resumir que disparar. parece que la estrategia del gobierno en lo que a ductos se refiere es intermitencia. Y esa intermitencia te llevaría a que no privilegias el flujo 24/7, por decirlo en Sí, sentido extremo, permanente, digamos. aún y cuando tengas afectación de presión que indica que alguien te picó el ducto, te está robando combustible, sino que en el momento en que sientas que hay una pérdida de presión relevante vas a suspender el suministro. Entonces tendrías que tener un sistema híbrido de distribución. Ducto cuando es confiable y una gran capacidad de de carros tanque. autotransporte en carros tanque para entrarle al quite cuando suspendes acá. Que quizás es lo que quiso decir el presidente. Y eso, ¿no?, va a requerir un diseño de varios meses, porque nuestra cadena en Pemex de distribución de gasolinas está subinvertida, requiere un montón de diseño, hay talento humano que desarrollar y nuevos programas que se miden en logística. Eso va a requerir, Leonardo, algunos mesecillos. Rápidamente. Y no tenemos los tanques suficientes para tener un inventario que vaya más allá Sí, de tanques no, de 48 horas. Sí, claro, tanques de almacenamiento, Sí, quieres decir. que es una Ahí debilidad también del sistema. La inversión de Pemex en las últimas 2 décadas fue paupérrima. Cero, Es más decir, marginal. nunca crecimos en capacidad instalada para almacenar más. Ahí el sector privado tiene una oportunidad, Claro. porque recordemos que si hay algo que hay que rescatar de la reforma energética de la administración anterior, es que hoy los particulares pueden importar directamente, Sí. pueden almacenar directamente y pueden transportar directamente cualquier tipo de fluidos de los hidrocarburos. Entonces, yo creo que ahí hay una inversión complementaria y el gobierno, aunque sea en silencio y sin ideología, tendría que estar estimulando que los privados le ayuden. Bueno, por lo menos ya López Obrador en su conferencia matutina pidió que los permisos de importación de gasolina que se han emitido Se que agilicen. Pongan a se funcionar. usen, Claro. Sí, que se ejerzan. exacto. que se haga efectiva la reforma energética. ¿Cuándo íbamos a pensar Fíjate eso? nada más, fíjate nada más. En fin, qué tiempos. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes y regresamos de inmediato con más. Pemex estuvo en Nueva York la semana pasada junto con el secretario de Hacienda, el director general de Pemex, en busca de pues levantar algunos fondos, algunos capitales para invertir en la paraestatal. Y el resultado fue muy negativo, Ernesto. Así es. Pemex es el principal deudor de la economía mexicana y tiene vencimientos
sus bonos y por lo tanto pues tiene que estar activo Negociando todo el en el tiempo. mercado de Nueva York y pues fue a Conversar. a presentarse, ¿no? Aquí Claro. es el nuevo Pemex. ¿no? Y el resultado se refleja muy claramente en cuánto sube la tasa de interés de los bonos que están cotizando en el mercado secundario. Y pues prácticamente se fue de 6.50 el rendimiento que estaba hace algunos meses a 7.40. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado, los analistas, los portafolio managers no interpretaron satisfactoriamente pues, Los planes esa y la presentación. Te voy a decir- Que lo que van y presentan es su plan estratégico para pues, los siguientes 2 años o algo así, ¿o no? Te voy a decir, la tesis es, estamos combatiendo la corrupción tremenda que interior. teníamos y vamos a ahorrar 3.000 millones de dólares, que son los 60.000 millones de pesos de robo Ajá. que se hacía anualmente. Pero esto lo vamos a invertir en unas refinerías que van a requerir todavía más que eso y que pues, los que conocen de la industria pues, saben que no son muy rentables esas refinerías. Que no es muy buen negocio. Entonces, pues no ven mucha claridad en la tesis de inversión. ¿En qué se tendrían que está invertir en esos proponiendo 3.000 Pemex. millones de ahorro? Pues, en exploración En perforación y en mantenimiento, ¿no? La gran queja de que Pemex se cae a pedazos, ¿no? y en tanques de De almacenamiento, claro. Mauricio. Es depende. Fíjate, Más ductos. primer párrafo del reporte con fecha 14 de junio que expide UBS a sus inversionistas extranjeros fuera de México. ¿Ok? El reporte. Y dice, Pemex, nuestro pronóstico es que se ha deteriorado la gobernanza corporativa, los estándares se han debilitado y que prácticamente AMLO de facto es el CEO de esa paraestatal. Por lo tanto, hay probabilidad de que pasen y una narración de como 10 negativos probables con probabilidad. Escenarios negativos. Ajá. Ese es el resultado de la conversación. los gansos negros. ¿No? Entonces, expresado en números, lo dijo Ernesto, expresado en reportes, lo están escribiendo, expresado en preocupación telefónica, el resumen del sector es así como estos vinieron a decir nada, es decir, nada distinto de lo que se ha dicho en la prensa mexicana, que por supuesto fuera de México la siguen con disciplina de método, ¿no? Claro. Entonces, sí es preocupante porque el CFO no causó buena impresión y no tengo el gusto de conocerlo. No. Es decir, no, sin prejuicio ni de buenas ni de malas, simplemente lo que dicen allá es que su inglés era limitado, su dominio del lenguaje técnico no los dejó bien impresionados y por supuesto la narrativa de lo que iban a hacer no los dejó convencidos. Entonces hay una revisión de cautela de la postura de Pemex, solo atenuada porque en los propios reportes están diciendo si algo les explota ahí, el gobierno mexicano le va a entrar al quite. ¿Dónde está el punto más frágil en la estrategia de producción? Los escenarios de Pemex, los planteamientos que se han hecho para Pemex, es que para 2024 va a estar arriba de los 2 millones nuevamente. Lo Estamos ahora escuchamos, sí. en 1.700.000 De barriles diarios de crudo. de producción de crudo. Parte de esta estrategia en el sexenio anterior estuvo apoyada en las inversiones que realizaban y que van a realizar las empresas privadas que ganaron las licitaciones. exacto. Lo que dejó con interrogantes a los inversionistas, a los manejadores de fondos, es que no ven claro, no perciben que Pemex tenga la capacidad para por ella misma aumentar el volumen de producción en estas magnitudes. Ajá. Y no les queda claro cuál va a ser el futuro de las licitaciones que estaban dándole a privados la responsabilidad de invertir en exploración y en producción de crudo. Creo que no contestaron ese particular, ¿no? No se sabe, no hay fueron reuniones a puerta cerrada, no tenemos una evidencia No, clara. vas teniendo Pero trascendidos. el hecho es que ese fue uno de los factores, además de lo que ya mencionaba Ernesto, el plan de refinación, que tampoco les gustó. Agregando a lo que está comentando Enrique, hay básicamente 3 formas para sacar petróleo, ¿no? Aguas someras, aguas profundas y el fracking. Entonces, si AMLO ya dijo no al fracking, que es sí. donde tenemos más reservas, ¿no? Se calcula que tenemos 2/3 de lo que hay en la misma cuenca en Burgos. Pero explícale al público qué es fracking porque no sabe. ¿Ven? Es sacar el petróleo debajo de las piedras a través de Literalmente debajo de las piedras.
A través de Fracturar agua. la roca. Fracturando la roca. Fracturar Con agua. hidráulicamente, con agua. Así es. Y bueno, pues se aduce que es algo muy dañino ecológicamente, pero pues la verdad es que ha avanzado la tecnología y hoy en día es más amigable la tecnología para el medio ambiente. Aguas profundas implica tecnología Que no tenemos. y enormes inversiones. Y si tú has suspendido las licitaciones Pues, ¿cómo? y no hay claridad de cuándo las vas a abrir o qué, entonces no se ve que en aguas profundas hay algo. Pero tampoco en aguas someras. Estos 300, hoy estamos en 1.6, 1.7, llegar a los 2 millones de barriles diarios, De producción. ¿de dónde? ¿Cómo le hacen? Dificilísimo. Tienes que encontrar más petróleo y tienes que poner a producir, que es otro de los elementos diferente a lo que planteó Ernesto, los llamados campos maduros, pozos que ya existían, quedando, ajá. pero que se agotaron. Y hay técnicas a través de las cuales les inyectas gas, les inyectas agua y Nitrógeno. te vuelven a dar petróleo. Algo. Ujú. Entonces, Sacas los residuos, digamos. pero ese es limitado, no te da demasiado la estrategia de campos maduros. Y el tema es que pues, quienes tienen el conocimiento y las técnicas para estar particularmente en aguas profundas o en tierra, pues son los extranjeros. Pemex se especializó por mucho tiempo en aguas someras. Es donde tiene el mayor éxito, donde ha tenido el mayor éxito en su desempeño. Pero pues no está tan fácil, ahí sí hay reservas, pero el escenario no es tan claro como para tener el incremento previsto. Y a mí me parece importante decir, en esas reuniones de inversionistas, cuando hemos estado en ese tipo de reuniones, están analistas, están manejadores de fondos, Expertos, están expertos técnicos en el asunto. abogados. Y están personas, abogados casi no hay en esas, pero y la razón por la cual están en esa mezcla es porque la explicación que está dando quien dirige una corporación y tiene deuda colocada y pretende colocar más. mayor deuda, les tiene que hacer sentidos en la expresión de lo que se llama el cálculo de flujos futuros. Al final, tú estás queriendo ver cómo va a impactar en el balance esa proyección de acciones expresadas en flujos para tener capacidad de repago. Si no te creen esa visión, esa capacidad de que vas a hacer lo que dices que vas a hacer, o no te creen, aunque te tengan mucha fe de que lo vas a hacer, que eso va a tener su expresión en flujos futuros de efectivo, No te dan entonces todo es revisión a negativo. ¿Qué balance sacan rápidamente para terminar, antes de hacer una revisión rápido del PIB? Pero la presentación fue mala, los personajes no supieron, no convencieron, les faltó preparación. ¿Qué balance sacas? El riesgo de que las calificadoras Nos bajen el grado de internacionales inversión. le quiten el grado de inversión a Pemex ha aumentado. Y por lo tanto, la calificación de la deuda soberana se puede ver afectada. ¿No? Entonces, Se puede ver no es contaminada. cosa menor, ¿no? No en el corto plazo, ya lo dijo Moody's, va a irse con pies de plomo. no por piensa lo menos moverle, esta claro. calificadora es la que realmente amenaza. Si nos baja un puntito, ya perdemos el grado de inversión. No es el caso de Standard & Poor's y de Fitch Ratings. Ellos nos pueden bajar un puntito y seguimos siendo atractivos, seguimos, digamos, aprobando. México, Pemex en particular, tendría grado de inversión aún si baja Standard & Poor's y si baja Fitch. Entonces, es cuestión nada más de corregir. Ya reprobó Pemex el primer examen, que se ponga a chambearle porque el segundo ya puede ser más riesgoso. Cuando tenían en inglés se dice la peeling, cuando tenían el interés de la comunidad inversionista de escuchar lo que iban a hacer, que van los relevantes, esa ventana ya se perdió. Después la puedes corregir, pero te cuesta más trabajo porque vas en -1 en lugar de +1. O sea, la primera impresión fue negativa. Correcto. Bueno, rápidamente una revisión del PIB. Ernesto, Mauricio, Enrique, para sus comentarios del PIB mexicano. Hubo ya un recorte, una reducción de lo que se propone como el Producto Interno Bruto para México en el 2019, que pudiera haber ahí alguna reducción. Merrill Lynch hizo un ajuste y me parece que Credit Suisse también hizo otro ajuste, ¿no? Sí, el consenso de los analistas poco a poco se está moviendo hacia un escenario en el que el crecimiento se mueve más hacia entre el 1 al 2, Ajá. mientras que hace unos meses
pues casi todo el mundo estaba arriba del 2. El 2.5 de Bursamétrica incluso, estaba sí. en 1.5, se veía muy El más pesimista, bajito, ajá. y pues ya nos quedamos en medio, ¿no? Ya están a la mitad de la tabla. Así es. Mau. Yo lo que creo es que hay que tener cautela con esas revisiones. Lo importante es qué ambiente generan. Si todo es negativo y negativo y negativo y negativo por acá, ¿cómo vamos a tener una expresión positiva en la revisión del PIB, por Dios? Quiero agregar a lo que estamos diciendo, a todo lo pesimista que hemos estado aquí hablando, que los mercados financieros mexicanos aparentemente están optimistas o no están viendo lo que está pasando. O tienen una venda en los ojos, quieres decir. O yo ya no entiendo que no entiendo nada. Ya no comentamos, pero seguramente ustedes la vieron porque la comentamos aquí anoche, la encuesta en opinión pública abierta del Financiero ayer con un enorme respaldo Apoyo. a las medidas al gobierno. Es decir, a nivel de ciudadanía, por lo menos hasta ahorita, se manifiesta un respaldo significativo. No es sorpresa, la Hacienda presentó su plan económico 2019 con un rango de 1,5 a 2,5%. De crecimiento. Sí hay 2 o 3 bancos y firmas que tienen abajo de 1,5, pero todavía el consenso, el último reporte de Citi Banamex, que es quien hace cada 15 días la encuesta, está en un 8. Todavía está arriba de ese piso, de un piso que fijó Hacienda. Entonces, hay que irse también con tiento. Con no ha mucho habido cuidado. un cambio Muy tan bien. drástico. Se nos va el tiempo. Don Mauricio, gracias. Buenas noches. Señor Candiani, señor O'Farrell, muchas gracias. Señor Quintana, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, la Cuarta Transformación. Buenas noches.